Buena gente, otra vez al canal y hoy estamos aquí con el Polito de nuevo y vamos a ver la nueva modificación gorda que le hemos hecho en estas últimas semanas y espero que os guste. Y bueno, la modificación que le hemos hecho al Polito es la Repro, en concreto una State 2 le hemos hecho. Y bueno, vamos a ir por partes. Lo primero que le hemos hecho fue la línea entera artesanal, que nos fuimos una mañana a Spartan Performance, allí en Madrid, está en Collado. Y bueno, estuvimos viendo qué podíamos hacerle y lo más acorde era hacer una línea completa en inox, 2,5 pulgadas y con válvulas. Esto de las válvulas es que tenemos dos modos en lo que monta Spartan, y es con las válvulas abiertas llevamos la línea entera con un solo silencioso, y con el mandito que tenemos, que ahora luego lo enseñaré, cuando cerramos válvulas entra otro silencioso en juego. Entonces yo sobre todo lo quería porque es mi daily el coche y lo uso tanto para rutas y fines de semana como para ir a trabajar a veces, entonces no quiero que vaya haciendo escándalo y por eso estamos por las válvulas. Ahora veremos un vídeo cómo suena tanto con válvulas abiertas, con cerradas, y veremos todas las funciones que tiene el mando. Sencillo, dos, la línea de escape. Pues bueno, queríamos algo más sonido y un poquito más para el polo, entonces nos decidimos por montar la downpipe, que también la montamos allí en Spartan. Nos fuimos una mañana y bueno, viendo a ver cómo sonaba y eso, pues metimos una downpipe artesanal 3 pulgadas y con la línea de escape entera en 2,5 pulgadas. Tras salir del taller, pues bueno, el sonido exagerado es brutal con las válvulas abiertas, ahora lo escucharéis, pero nada, es una pasada. Y nada más salir del taller lo estuvimos probando y eso, camino a casa, y se nota que el coche perdía un poquillo en bajas, le costaba un poco más, ya que requiere más aire, pero en largas iba fenomenal y el sonido brutal. Entonces, tras un 50-100 kilómetros más o menos, nos saltó el fallo motor típico de Sonda Lambda, y bueno, yo ya tenía pensado montarle la State 2 y ahora veremos qué le hemos hecho de reprogramación al coche. Y bueno, a la hora de hacer la repro estuve mirando en varios sitios, informándome, y estoy metido en un grupo de toda España de Polo GTI, de la W en concreto este, y lo habían hecho varios del grupo ya la repro ahí, y bueno, pregunté y era en CSR Performance aquí en Madrid. Y estuve hablando con ellos, me dieron su contacto, estuvimos hablando por WhatsApp, y bueno, yo en principio quería subirle un poquito de caballo, sobre todo para ajustar un poco. No quería una repro muy fuerte en la que soplase mucho el turbo y quería algo más conservador. Entonces, pues bueno, hablando con ellos me comentaron, pues bueno, hacer el tema de la admisión para que fuese mejor, y me decidí a montar la admisión y también a montar la repro. En cuanto a precio y todo lo que estuve viendo por Madrid, y que ellos habían sido los que más polos habían hecho, me pareció un buen precio para una repro, una State 2. Y bueno, si tenéis cualquier duda sobre esto, en los comentarios me lo podéis dejar y os comento de lo que queráis, pero sobre todo por eso. Y bueno, metimos la admisión y la repro, nada, conseguimos 261 caballos, que en gráfica la verdad era todo muy lineal, como la que venía de serie, y una exageración de par motor, 450 Nm, que bueno, ahora os comentaré cómo va el coche después, tras un tiempo que he estado probándolo, llevo ya unos meses con la repro, y también os voy a contar un poco de la admisión que metimos, que en concreto ha sido en la MST, ahora os digo las varias opciones que había, y
cómo va la misión y cómo va la repro. La misión que hemos montado es la MST, como hemos dicho. Había 3 opciones, una de ellas casi inviable, y bueno, una de ellas era la Ramair, que no está para el polo, está para el golf, pero bueno, haciendo un pequeño ajuste vale para el polo. Es más barata, bastante, son no sé si 100 y pico euros más barata, pero bueno, yo me decidí a montar la MST, que es la que viene para el polo, son 350 más luego el montaje, y la verdad es que esta va perfecta. Y luego la tercera opción era la Leyo Motorsport, que es la que más me gustaba, pero lo malo es que aquí en Europa no la tienen. Creo que viene de Estados Unidos y los portes para traerla aquí, eso ya se iba de precio, porque el precio es más o menos como la MST. No sé si es el mismo, 50 euros más cara, pero traerla costaba bastante más. Entonces al final nos decidimos por la MST, que ahora la veréis. Se ha notado un montón, sobre todo cómo sopla. Lo probaremos ahora con válvulas cerradas para que escuchéis el sonido de la admisión, y bueno, con válvulas abiertas también, y que veáis que nada, es una pasada de admisión. Y bueno, como le hemos metido todo esto, la repro entera al coche, y hemos pensado también que bueno, ya toca cambiar más cosas. Ya el coche llevaba, antes de hacerle la repro, los muelles, que me parece algo muy importante, bajarle un poquito la altura para que vaya más fino en curva, y eso es algo esencial, sobre todo en un coche deportivo, aunque es bastante deportiva la suspe que lleva el coche, sobre todo en modo sport, y eso que endurece bastante, pero hay que bajarle un poquito. Luego también, lo que creo que es muy muy importante con los caballos que llevamos, es la frenada, que bueno, con los caballos que llevamos sobre todo hay que intentar, ya se nota sobre todo por las pastillas que lleva de serie, que son bastante malas, lo siento Volkswagen, pero montáis unas pastillas bastante malas, y habría que poner, bueno, mi idea es ponerle unas DS 2500, también tengo idea de ponerle latiguillos metálicos y cambiarle el líquido de frenos. Y en un futuro, quién sabe, con todo esto de los coches, que ya sabemos que es un pozo sin fondo, pues en un futuro a lo mejor le metemos una mejor frenada con discos y pastillas, y pinzas nuevas, quizá no sabemos si unos Brembo, unos APC o bueno, alguna cosita con más pistones y no un monopistón. Y bueno, que no lo he dicho antes, los muelles que llevamos son unos HR que bajan 3,5. Están entre, pues como siempre, los HR y los Eibat, y yo me decidí por estos porque bajan un poquito más. Y lo que es también muy importante, para sobre todo ya cuando llevas tanto par y eso, son unos neumáticos que agarren un poquito más. Antes de los que llevo ahora llevaba unos Cap 2, los Pilot Sport Cap 2, y bueno, son una pasada, esos neumáticos son un chicle, pero creo que para un coche de uso diario, que a veces vas de ruta y eso, no muy caros para las prestaciones que ofrece, que es una pasada, pero muy caro. Entonces me decidí a montar unos neumáticos un poco más normales, deportivos, los PS4, los Pilot Sport 4, y nada, son una pasada, van súper bien también, y me salieron bastante más baratos.
para concluir, después de estos meses probando la Repro, probando el coche, probando todo lo que le hemos hecho, cómo va ahora, lo más importante de la Repro, pues bueno, que el coche empuja mucho más abajo, que es bastante más agresivo, sobre todo en curva, cuando sale de una curva se nota muchísimo. Hemos ganado punta, eso seguro. No le he quitado lo que se hace muchas veces, que en parado le puedes pasar de 4000 vueltas y eso, porque bueno, me parece un poco tontería cuando puedes proteger el motor, y lo mismo que cuando cambias de vueltas, el coche para proteger el motor, creo que a las 5900, 6000 o así, cambia solo, aunque quieras seguir para adelante. También se lo puedes quitar con la Repro, pero no lo hemos hecho. Y tampoco me dieron la opción de por un poquito más hacer los pops, pero bueno, ahora escucharéis que no le hace falta pops en modo Sport, porque es como si ya los tuviese con el cambio DSG, con las levas. Y la verdad es que muy contento después de estos meses probándola. Sí es verdad que el consumo ha aumentado un pelín, todo hay que decirlo. Yo antes, también es que ahora lo uso un poco menos, pero antes estaba en unos 7,5 así yendo normal, y ha subido a 8 con algo. Ha subido un poquito el consumo, también es que llevamos 61 caballos más y se nota. Y espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si queréis, dejad algún comentario y suscribiros al canal, y muchas gracias.